Bueno, vamos a preguntárselo al vocero justamente político que tiene Julio Guzmán, Carlomagno Salcedo, que también ya está aquí en los estudios de Radio Exitosa. ¿Qué tal? ¿Cómo está Carlomagno? Bienvenido. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Ángel y David, gracias por la invitación. Bueno, a la pregunta, en primer lugar hay que precisar lo siguiente, ¿no? Esto ocurrió en un programa que casi acabó a la medianoche, que como ustedes, si pudieron ver el programa, sometieron una presión muy intensa al candidato, con preguntas y repreguntas, a veces con poca posibilidad de contestar, y la precisión, la aclaración que dio nuestro candidato tardó solamente unas horas. Es en realidad de la medianoche venía a la madrugada, carecía de objeto hacer ninguna petición en la madrugada, y en la primera hora de la mañana fue a 2 canales de televisión, al América Televisión, al Canal N, y previamente inclusive emitió un video que se difundió por redes sociales donde se precisa de que en realidad, por ejemplo, en el plan de gobierno de Todos por el Perú, de manera explícita está mencionada la consulta previa y se refiere a una política para lograr levantar los obstáculos que existen a la fecha, ¿no? Entonces yo creo que obviamente como esto no quedó muy claro en un principio, esto está siendo aprovechado por los contendores políticos, ¿no?, para llevar agua para su molino. Pero esto ha quedado totalmente precisado, y el candidato y nosotros somos enfáticos en decir que no solamente estamos a favor de que se haga consulta previa a los pueblos indígenas y pueblos originarios, sino que el problema que tenemos actualmente es que tenemos una ley y un reglamento que resulta muy poco efectivo. Y que en realidad por ahí está el problema. Al ser una consulta previa muy poco efectiva, justamente el énfasis del candidato fue en decir, oye, ¿no?, busquemos otras alternativas. Ahora es entendible, todos somos seres humanos y bajo presión a veces cometemos errores, pero un poco que eso es una justificación, ¿no? Sería una justificación si hubiese sido, como yo te digo, eso está en el plan de gobierno. O sea, sería una justificación si... Pero, ¿qué está en el plan de gobierno? ¿Lo que dijo en la noche o lo que dijo hoy temprano? Lo que dijo hoy temprano, o sea, la consulta previa está explícitamente recogida en el plan de gobierno. Y no solamente se hace mención a la consulta previa, sino se plantea como política de gobierno levantar los obstáculos que impiden su efectiva implementación. O sea, hay un reconocimiento de que se equivocó anoche. Fue un tema, yo creo que la presión, o sea, ciertamente... fueron 6 entrevistadores. Creo que el formato me parece interesante. Nosotros esperamos que a ese mismo nivel de presión se sometan a otros candidatos. Ya quisiera ver a Keiko Fujimori, a Acuña, me encantaría ver a Acuña sometido a esa misma presión, a PPK a esa misma presión, ¿no? O sea, esperemos que eso sí. O sea, usted le deja entrever de que probablemente porque se trataba de Julio Guzmán es esta presión. No, yo asumo que es el formato del programa y se espera que se mantenga el mismo formato. O sea, Todos por el Perú es aquí, todos contra Guzmán. ¿Más o menos eso? Yo no estoy diciendo eso, yo he dicho que el formato del programa de televisión, que me parece interesante, lo único que esperamos es que se mantenga. ¿No está preparado Julio Guzmán para este tipo de debates o preguntas? Yo creo que el espectador puede juzgar, y yo diría que Julio Guzmán salió bastante airoso. O sea, el hecho de que en una o en otra respuesta evidentemente no haya satisfecho todas las expectativas, si uno ve en general, yo creo que el mensaje final es que se bandió muy bien con esa presión. O sea, quizás no se sacó un 20, ¿no? Yo le pondría un 19 en todo caso. Carlos León Moya dice en su Facebook, Julio Guzmán es un auténtico candidato 2.0, apenas siente la ola del troleo, retira lo dicho. Eso sería cierto, nuevamente insisto, si fuera un tema de que se está inventando. O sea, el asunto está que sí está en nuestro plan de gobierno, ¿no? Fue un tema de que no hubo una adecuada explicación, ¿no? Puso énfasis demasiado en una alternativa distinta a la ley de consulta previa, que es mecanismos de solución de controversias manejados desde la PCM, que son complementarios, ¿no? Entonces, en ese énfasis, pero algo muy claro, o sea, él en ningún momento dijo que iba a derogar la norma. Lo que él dijo es, bueno, ciertamente no la vamos a aplicar, porque ciertamente como está la norma, creo que es insuficiente, y más bien yo creo que esto es una oportunidad, porque ha abierto el debate respecto a qué vamos a hacer con un tema tan relevante. Y sería bueno que también todos los candidatos se pronuncien, ¿no? Por ejemplo, yo he visto a la candidatura de PPK pronunciarse al respecto, ¿no? A mí me pareció un poco irónico que la señora Mercedes Araoz
abre de la consulta previa cuando ella fue la que con su presión para aprobar determinadas normas que implicaban pasar sobre la consulta previa, a la larga motivó el vaguazo, y no por nada, ¿no?, es conocida por esa situación. Entonces, que ella ahora quiera subirse al carro de la consulta previa, ¿no? Bueno, lo que queda es que Julio Guzmán puso el tema del cual estamos hablando, quizás no de la mejor manera, en el tapete, tratar de aclarar la situación. A veces no sé si mejora la imagen que se puede tener el candidato o nos deja la sensación de que no está muy seguro de sus propias ideas. Son percepciones que se generan en ese ámbito electoral, que son también comprensibles, ¿no? Pero también en ese mismo sentido es que creo que le sigue molestando, le incomoda, o a lo mejor lo toma de forma irónica el propio Guzmán, cuando PPK, o muchos dicen, y PPK también se sumó a lo mismo, de que es una copia de él, ¿no?, una copia junior. Y la respuesta fue de que PPK es la Coca-Cola, es la Inca-Cola, y también uno de los panelistas saltó que identificó el asunto y mencionó, pero son de la misma embotelladora, ¿no? O sea, ¿de qué estamos hablando, no? Claro, es ciertamente... O sea, más o menos han salido de la misma fábrica, solo que uno salió antes y el otro después. Uno es nacional, otro internacional. Bueno, la manera de distinguir a uno y a otro es comparando sus planes de gobierno y comparando, por ejemplo, qué piensa la candidatura de PPK respecto al rol del Estado. ¿Qué piensa respecto al rol del Ministerio de Economía y Finanzas? ¿Qué piensa respecto de la SUNAT? ¿Qué piensa respecto a un rol mucho más activo del Estado? ¿Qué piensa de una revolución educativa, revolución productiva? O sea, comparemos los planes de gobierno y veamos si de verdad se parecen, y veamos si Julio Guzmán es copia de PPK. Yo estoy seguro que si analizamos, justamente lo que vamos a encontrar es que la candidatura de PPK es una candidatura típica de derecha. O sea, es la candidatura más a la derecha que puede estar, mientras que la propuesta de Julio Guzmán... No está tan a la derecha. Definitivamente es una propuesta de centro. Porque, ¿qué candidato...? Pero tirando para la derecha. Yo creo que hasta para la izquierda, porque ¿qué candidato de centro te va a plantear un rol del Estado mucho más activo? O sea, nosotros estamos saliendo muy fuerte contra la política del chorreo, del piloto automático, de que el Estado no se mete en la economía porque el sacrosanto mercado lo va a solucionar todo. Cuestionamos de raíz esa idea. Hay una constante, casi todas las propuestas que hasta el momento estamos revisando, y es que casi ningún candidato está tomando en serio de que dentro de 3 años vamos a ser organizadores de los Juegos Panamericanos. Y Julio Guzmán tampoco es la excepción, ¿no? Bueno, en el plan de gobierno hay una política de deportes, ciertamente yo mismo no la he revisado ahora, digamos, yo he puesto el énfasis en la parte más política, más educativa, ¿no? Todavía me queda hacer un poco mi tarea, pero sí está en el plan de gobierno toda una propuesta sobre la política de deporte. Es más, comparando con otros planes, sin entrar en detalles, en el plan de Todos por el Perú, explícitamente política del deporte es un punto, cosa que no existe en todos. Bueno, hay que revisar un poco más ese asunto para poder debatir ampliamente, pero tenemos llamadas también del público en Radio Exitosa. 251-9422-467-4499, estamos en Radio Exitosa, 95.5 la frecuencia modulada. Nos acompaña Carlos Magno Salcedo, vocero de Todos por el Perú, partido de Julio Guzmán, que va a la presidencia de la República. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, señor, ¿qué tal? ¿De qué parte nos llama? Sí, de Cajamarca. Lo escuchamos. Sí, también he leído otras contradicciones en el programa del señor Guzmán, porque en 2014, el 2015 dijo que el salario mínimo debe subir 100 soles, pero en las últimas entrevistas que ha tenido por televisión, dice que es una cuestión demagógica pedir el aumento o plantear el aumento del salario mínimo. ¿En qué quedamos? ¿Se aumenta el salario mínimo o es algo demagógico? El otro punto es de que en el plan de gobierno dice que hay que alinearse con China continental, pero en la entrevista por televisión con Canal N dice que hay que alinearse con Israel y Estados Unidos. ¿En qué quedamos? ¿Cuál de las cosas de lo que dice es lo que vale? Muchas gracias. Bien, muchas gracias. En breve las respuestas. Primero vamos con una comunicación más. Estamos en Radio Exitosa, 95.5 de la frecuencia modulada. Son las 6 de la tarde con 27 minutos. Vamos con esta llamada y luego ya las inquietudes, porque el tiempo nos gana. David. Buenas tardes, bienvenidos a Radio Exitosa, lo escuchamos. Muy buenas tardes, señor. Nosotros no queremos reconocer el mandato de Dios Todopoderoso. Justamente Estados Unidos está sufriendo por aceptar esta ley, y nosotros también vamos a ser castigados, porque Dios dice
Maldito el que se casa hombre con hombre, mujer con mujer. No está permitido. El Dios Todopoderoso va a ser castigado el Perú. Bien, maestro, listo. Muchas gracias por su participación. Buenas tardes. Vamos a dar pase ya a Carlos Magno Salcedo, vocero de Todos por el Perú. ¿Qué tiene que decir de estas dos participaciones? A ver, sobre la última, la Unión Civil. Bueno, ya en nuestro plan de gobierno también está considerado de manera expresa la cuestión de la Unión Civil. También ahí ha habido contradicción, ¿no? Primero se dice algo, luego se dice otra cosa. ¿Sabe qué es lo que pasa la presión. En una organización democrática, donde se tiene que tomar en cuenta las posturas de las diversas partes que integran? Obviamente pueden haber dificultades en algunos temas, y ciertamente en ese tema hasta cierto momento había una contradicción, porque un sector importante, ciertamente hay un sector evangélico que está apoyando a la candidatura, obviamente ponía una postura distinta, ¿no? Y que era contraria a la línea personal del candidato, pero en algún momento esto se tuvo que solucionar, y la solución está cuando presentamos el plan de gobierno ante el Jurado Nacional de Elecciones, que es el documento oficial, y allí está de manera expresa la Unión Civil, porque digamos es un tema que ya se zanjó, ¿no? Entonces, por ese lado. Respecto del asunto de las relaciones internacionales, yo creo que la idea de fondo, y que también ha sido dicha por Julio Guzmán, es que lo que el Perú tiene que hacer es establecer relaciones internacionales que nos vayan a favorecer, como TLCs, etcétera. O sea, hay una frase muy conocida en relaciones internacionales, ¿no? Los países no tienen amigos, los países tienen intereses. Entonces los gobernantes deben buscar establecer relaciones internacionales en función a qué le favorece al país. Y si tener relaciones con China va a favorecer al país, pues hay que tenerlas. Si tenerlas con Israel va a favorecer, pues hay que tenerlas. Yo creo que el parámetro es ese. Entonces, en esa medida no es en absoluto contradictorio que se pueda establecer relaciones con China como que las tenemos, como con Israel. O sea, y por cierto, ningún país te va a condicionar a que no haga relación con el otro para hacer una relación contigo. O sea, ya no estamos en los tiempos de la Guerra Fría, estamos en un mundo más multipolar, entonces yo no le veo... ¿Los países tienen o no tienen amigos con otros países? Los países tienen intereses. Intereses, no amistades. No amistades. Hay que ser sinceros. Así es. Pero Guzmán decía que Perú va a ser amigo de Israel. Es un eufemismo, ¿no? O sea, si vamos a hablar ya en categorías de relaciones internacionales... No se están internacionales... poniendo de acuerdo, creo ustedes, ¿ah? En primer lugar, antes de dar las respuestas claras. Yo creo que las cosas hay que verlas en el contexto en que se dicen. O sea, yo en algún momento puedo decir países hermanos de América Latina. O sea, en cierto contexto se entiende, pero si ya vamos a hablar de cuál es la política que establece con quiénes nos vinculamos o no, se utilizan las reglas de las relaciones internacionales. Y estas son, ¿convienen o no convienen a los intereses del país? El salario. Ya, sobre el salario... Lo que se ha dicho que es demagógico es que se pretenden decir, ¿sabes qué? Vamos a tener un salario de tanto. O sea, digamos como que hemos entrado a un festival de montos. De 1.500, de 1.200, de 900, finalmente, ¿ustedes qué proponen? ¿De cuánto será el salario? Yo en este momento no tengo la cifra exacta, lo que en ningún momento se ha negado... ¿Promedio? No, es que yo no soy economista, sería Usted es el vocero, ya tiene que estar preparado, pues maestro. Ya, no va a ver. Julio Guzmán se presenta ayer, le bombardean con las preguntas y se queda un poco ahí, que dice una cosa y después dice otra. O sea, hay que prepararse por estos escenarios, ¿ah? A ver, el asunto es que el tema del sueldo mínimo es importante, lo es. Lo que no es responsable es decir desde ya, ¿sabes qué? Voy a aumentar a 1.200, a 1.100, así, que eso es populismo. O sea, el monto que debería ser, yo no lo sé, y seguramente debe ser algo más un poco gradual y progresivo. O sea, eso es un tema más de economistas, eso es de economistas. O sea, yo no soy economista, soy abogado, reconozco que es un tema en el cual preferiría no opinar, porque de repente yo voy a patinar. Si yo no soy un experto en una materia, prefiero inhibirme. No necesariamente que usted, sino que como vocero ya tiene todo el conglomerado de estos proyectos o programas de un plan de gobierno. En todo caso, es un tema que queda a cargo. Bueno, habrán voceros en cada área también, presumo, además, ¿no? O sea, digamos, uno no puede ser un sabelotodo, ¿no? No, pero hay voceros que vienen y dicen, si llega PPK, 1.200. Hay voceros de Keiko, si llega Keiko, 1.500, así sucesivamente. Pero eso es irresponsable. Pues. Esto es populista. O sea, decir un festival de montos, una feria de quién da más, eso es populismo puro y duro. Entonces, en esta irresponsabilidad no se va a caer. Es más o menos como la de estar entregando regalos, ¿no? Algo que también va a ser castigado y sancionado según dice la norma electoral. Bueno, Carlos Magno.
Magno Salcedo, muchas gracias nuevamente por estar aquí con nosotros y ser sometido a este panel con las preguntas correspondientes, ¿no? Suave nomás, ¿ah? Suave, no, que hay, no. No, por favor, yo al contrario, les agradezco el espacio. Nosotros siempre vamos a estar dispuestos a someternos a todo escrutinio, es lo mejor. Y simplemente una idea final, ¿no? Si en algún momento uno comete un error, ¿no? Se rectifica, precisa, aclara. Eso es lo que corresponde hacer, ¿no? Estamos en un país en que estamos acostumbrados a que uno no se puede equivocar, o sea, yo mismo... O echarle la culpa a la prensa, ¿no? No, Y cuidado con ese tema de los dinosaurios, ¿ah? No. Porque ahora ya sale un dinosaurio bebé y todo, ay maestro, así que suave, listo. Tranquilo. Vamos ahora sí a la pausa. Nuevamente, Carlos Magno Salcedo, el ex vocero de Perú, de Todos por el Perú. Todos por el Perú, efectivamente. Muy bien. Sí, pues así. Bueno, muy bien. Y también soy salsero, por ese caso. Correcto. Hacemos la pausa y volvemos aquí en Radio Exitosa. El microinformativo de Exitosa. y 34. A través de Radio Exitosa, Carlos Rivera, abogado del Instituto de Defensa Legal, consideró que no tiene ninguna duda que la lideresa Keiko Fujimori indultará a su padre, el expresidente Alberto Fujimori, ante un eventual gobierno de Fuerza Popular. En una entrevista en Radio Exitosa, Carlos Magno Salcedo, vocero de Todos por el Perú, consideró que la consulta previa está explícitamente escrita dentro del plan de gobierno de su partido político. 6:45. Hace algunos instantes conversábamos con Carlos Magno Salcedo, vocero del candidato Julio Guzmán. Todos por el Perú es el partido que lo está llevando a participar en estas elecciones, y le hacíamos la consulta en torno a si dentro del plan de gobierno hay una política que desarrolle el deporte, pero apuntando a un hecho inmediato, que es el de los Juegos Panamericanos 2019, ¿no? Y nos mencionaba de que no había leído todavía a profundidad el asunto. Sí, estaba... Aún lo están evaluando. Bueno, es entendible, hay que comprender también la situación. A veces uno no puede ser un... Sábelo todo, sí, es lo que expresó. Claro que sí, el que mucho abarca, poco aprieta también, ¿ah? Vamos por partes. Eso hay que tenerlo. Pero hay que considerar que hay algunos temas que están a la vuelta de la esquina. Sí, claro. Tendrían que ser prioridad.